Eh, Fíjese que tenía yo una idea que quería yo expresarle acerca de la necesidad de tener una concepción clara de lo que quiere decir la vida abundante en Cristo. Y hoy por la mañana, justamente en una plática que tuvimos así de esas así de desmañanadas, precisamente hablábamos de eso como familia y platicábamos acerca del fundamento de lo que en algunos modelos de enseñanza doctrinal se considera el evangelio cuadrangular. Se oye bien raro, ¿verdad? Quítenle, suban la ventana de ese lado. Se oye bien raro eso de evangelio cuadrangular, pero la realidad es que lo que quiere decir es que el evangelio de Jesucristo viene a nosotros, el evangelio del reino viene a nosotros a tocarnos en varios aspectos que son los que componen la vida abundante. Pero primero quiero hablarle a usted de los estados que tenemos a veces cuando los diversos aspectos del evangelio no se han manifestado en nuestra vida. Hay, por ejemplo, cristianos que son verdaderos cristianos, y esto es el primer ángulo del evangelio, el fundamental, el fundamento de que una persona pueda llamarse cristiana desde un punto de vista espiritual es que haya sido salvo, habiéndose arrepentido de sus pecados y habiendo sido limpiado y lavado por la sangre de Cristo. Este es el primer aspecto del evangelio del reino, y esto es algo que hace la diferencia. Entonces, hablemos de los salvos, hablemos de los que son hijos de Dios, que son hechos hijos de Dios. Los cristianos a veces son cristianos que tienen una vida que continúa de forma, digamos, normal, de forma cotidiana, a través de su existencia diaria, ¿no? Ya se hicieron cristianos, pero siguen pues atravesando problemas, luchas, dificultades, con la misma circunstancia, es decir, llenos de angustia o de tristeza o de amargura, etcétera, y atraviesan por tiempos de enfermedad, y además viven una vida que no tiene pues un cambio, no hay una transformación en la forma de vivir. Sin embargo, a lo mejor ya se congregan los domingos, o a lo mejor ya leen la Biblia, pero la vida no es transformada. Hay algunos que han entendido que el Señor, aparte de la salvación, tiene un poder, y es más, hay mucha gente que se acerca a Dios en principio por un aspecto específico del evangelio, que es la sanidad. Porque hay mucha gente que recibe a Cristo, o recibe la palabra, o se encuentra con Jesucristo en medio de la enfermedad, y son personas que viven, digamos, continuamente una situación de enfermedad y sanidad, pero vuelven a caer en la enfermedad y vuelven a ser sanados, y se vuelven a enfermar y vuelven a ser sanados. Y enfermedades no solamente del cuerpo, a veces son del alma. A veces se manifiesta la enfermedad del alma en el cuerpo, ¿verdad? O a veces son incluso cuestiones espirituales, pero es un ciclo continuo. Y también de repente hay personas que tienen una situación de una vida que a lo mejor es más plena, más llena, porque han vivido la libertad en Cristo, han vivido la sanidad en Cristo, naturalmente son salvos, pero siguen viviendo una vida en la cual hacen lo que quieren, y no siempre necesariamente ese hacer lo que quieres te lleva a ser feliz, a vivir pleno, a vivir abundantemente. Es decir, ¿es posible? Sí, y esto es lo que yo quiero plantear hoy. Es posible ser verdaderamente cristiano y no vivir la vida abundante prometida por Dios. ¿Por qué? Bueno, la realidad es que la mayoría de las veces la responsabilidad del poder alcanzar una vida abundante es es propia, pues nosotros somos quienes somos responsables de nuestra relación con Dios, pero en muchas ocasiones esa relación con Dios está regida por nuestros maestros. Nosotros sabemos que el modelo del Evangelio de Jesucristo es un modelo de discípulos y maestros.
Es decir, nosotros aprendemos del ejemplo, de la experiencia de vida y de las enseñanzas de aquellos que son mayores en la fe. Y esto es un modelo que encontramos directamente en la Escritura, primeramente con el Señor Jesucristo y después con los apóstoles y las demás personas que en la Escritura son mencionadas. Todos ellos, apóstoles, el Señor Jesús, los demás maestros de la Biblia, que pueden ser evangelistas o maestros o pastores, tenemos, y digo tenemos porque todos tenemos esa responsabilidad, la responsabilidad de transmitirle a las personas que nosotros hemos ganado para Cristo y aquellos que son puestos bajo nuestro cuidado y bajo nuestra enseñanza, los aspectos del Evangelio del Reino que hacen que la vida sea plena. Y a veces no recibimos esa enseñanza y no sabemos lo que Cristo puede hacer en nuestra vida. Al principio mencioné una palabra un poquito rara que suena como más bien a geometría que evangelio, ¿verdad? Les dije el evangelio de los 4 ángulos, pero esos 4 ángulos, esos 4 aspectos, aunque los mencioné un poquito de pasada con los ejemplos que le di, ahorita se los voy a aclarar con precisión. Y son los siguientes: Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Quién dice amén? Amén. Jesucristo salva. Amén. Jesucristo es nuestro libertador, porque Él vino a romper las cadenas que ataban nuestra vida. ¿Amén? Amén. Sí. Jesucristo es nuestro sanador, porque en toda enfermedad del alma, del cuerpo, del espíritu, el Señor tiene sanidad, porque está escrito en la palabra que Él llevó en la cruz nuestras enfermedades, no solo nuestros pecados. ¿Amén? Aleluya. Y finalmente, nosotros entendemos que el Señor Jesús es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro capitán. Él es quien gobierna ahora nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Bueno, ese marco teórico suena bien bonito. La realidad es que en muchas ocasiones nosotros, una de dos, o no nos es presentado este evangelio en todos sus ángulos, o bien no estamos dispuestos a recibir todos los aspectos de este evangelio. Y ambos casos, sea por ignorancia, o sea porque somos renecios los cristianos a veces, no recibimos toda la abundancia del evangelio de Jesucristo. No recibimos esa experiencia de vida abundante, y hay muchas personas que incluso se han echado para atrás, han renegado del evangelio porque dicen: es que hago cosas, me esfuerzo, estudio la Biblia, voy al templo y sigo teniendo una vida que no me satisface, entonces voy a buscarle por otro lado. Hay incluso el caso, de verdad, yo le digo, hay incluso el caso de personas que han recibido maravillas, milagros y toque de Dios y no son salvos. Y sí es posible. Le voy a decir dónde está en la Biblia. La palabra de Dios dice que hay un caso en el que 10 leprosos se acercaron a pedirle al Señor Jesús que les sanara. El Señor sanó a los 10, pero solo uno, cuando se vio sano, volvió a darle las gracias al Señor y a reconocerle como su Mesías, como su Dios, como su Señor, como su Salvador, como su Libertador. Los otros 9 siguieron con su vida. Así que también es posible, incluso ese caso extremo, de que haya gente que aun cuando vive dentro del marco de la iglesia, no sea salva. Los 4 aspectos o los 4 ángulos del evangelio del reino son Jesús Salvador, Jesús sanador, Jesús libertador y Jesús Rey. Y cuando alguno de esos 4 aspectos no está presente en nuestra vida, es como si tuviéramos un vaso en donde está derramándose la bendición de Dios, pero tiene un agujero. Yo quiero que se imagine usted que fuera como una especie de esos floreros. Yo creo que sí los ha visto. Hay algunos vasos así, pero son incómodos. Pero imagínese un florerito de esos cuadraditos, que son así como un cubo, como un prisma rectangular, y que le falta una pared. ¿Y qué pone usted? Una flor ahí en ese florero, que es su vida. Y usted le echa agua, y le echa agua, y le echa agua, y sigue seco naturalmente, porque le falta 1, 2 o hasta 3 paredes, ¿verdad? No estamos cubiertos. Otra figura que nos revela el evangelio en sus 4 ángulos es el redil. El redil en donde las ovejas, nosotros, el rebaño del Señor, estamos guardados. Un redil en el que estamos, por un lado, cubiertos por la salvación. Es una de las paredes de nuestro redil. La otra pared es la libertad
que nos guarda del mal y de toda esclavitud. Luego la otra pared es la sanidad, que nos guarda y nos libra y nos sana de toda enfermedad. Pero ¿sabe qué? A veces lo más difícil es la puerta, porque la puerta de ese redil es el reconocimiento de Jesucristo como Señor y como Rey. Porque es muy bonito recibir las cosas que provienen del Evangelio del Reino y de la persona de Cristo y de la salvación, que son la salvación, la sanidad y la libertad. Pero lo que cierra la puerta nos toca a nosotros, porque nosotros somos quienes tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro Rey y Señor, entregarle nuestra vida, entregarle nuestra voluntad. Todos los aspectos son importantes y contribuyen a la vida abundante que es en Cristo Jesús. Pero el reino de Cristo, el gobierno teocrático, el gobierno de Dios en nuestra vida, es algo que depende de nosotros, de nuestra voluntad y de que nosotros nos apliquemos a entregarle a Dios nuestra vida y nuestra voluntad. Yo quiero hoy expresarle lo siguiente: si usted vive no enfermo o no enfermo, porque la palabra de Dios no dice que no nos vamos a enfermar. Jesucristo es nuestro sanador, amén. Amén. Obviamente no necesitaríamos un sanador si no fuéramos a atravesar enfermedad. Sin embargo, la enfermedad la afrontamos con un sanador que es Cristo Jesús. Vamos a ser atacados y probablemente esos ataques representen fortalezas o cadenas de las cuales tenemos que ser libertados. Y esa libertad que es en Cristo Jesús la vamos a recibir siempre que estemos nosotros dispuestos a dejar que sea el Señor quien nos liberte. Amén. Amén. Naturalmente, de la salvación, pues creo que lo tenemos claro. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y día con día nos mantenemos limpios por la sangre de Cristo, vamos, y sin vivir con pecados no confesados, vamos a vivir esa plenitud de estar limpios y capaces de entrar a la presencia de Dios. Pero también es muy importante que nosotros aprendamos a darle al Señor el gobierno de nuestras vidas, a concederle a Dios el gobierno de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y de nuestras palabras. No solamente usarlo. Fíjese, muchas veces nosotros no entendemos que, si bien es cierto que el Señor nos sirvió hasta el grado de entregar su vida por nosotros, nuestra posición con Él debe ser de siervos. Y a veces no somos siervos de Dios. A veces nos constituimos en patrones de Dios. Porque, mire, yo no tiene mucho tiempo que escuché una oración de alguien que estaba orando y con la mejor intención, qué duda cabe, ¿no? Pero su oración decía: y es que el Señor te va a cuidar, te va a guardar, te va a llevar con bien, Dios va a estar a tu lado y Dios va a caminar contigo. Y yo dije, espérame, eso no es una oración. No estás diciendo: Señor, yo te pido que andes con Él, que lo guardes, que lo lleves en su camino. No, le estás diciendo a Dios lo que tiene que hacer. Y no es por ahí. Porque Él es Rey, Dios y es soberano. Y nuestra posición es decirle: Señor, ten misericordia, tú no tienes por qué, pero tú nos amas y por tu amor yo te ruego, Señor, que me sanes, yo te ruego que me salves, yo te ruego que me libertes, yo te ruego que me guardes, pero Señor, yo te ofrezco mi vida y mi voluntad y yo renuncio a mi libre albedrío para darte a ti el albedrío de mi vida. Amén. Entonces, cuidado con esa oración en la cual nosotros nos constituimos en los patrones de Dios. El patrón es Él, el jefe es Él, el Rey es Él, el Señor es Él. Y nosotros recibimos de Él la más preciosa de las bendiciones y aún con sus promesas. Ya para terminar quiero recordarle un pasaje en el cual los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, por los nombres que les dieron allá en Babilonia, fueron arrojados a un horno terriblemente caliente, tan caliente que quienes los arrojaron murieron quemados también. Pero antes de que los arrojaran, a ellos les dijeron que tenían que adorar a Nabucodonosor como rey. Y ellos le dijeron, fíjense lo que dijeron, no dijeron: sabe, oh rey, que Dios nos va a librar de tu mano,
Nosotros declaramos que el Señor va a rescatarnos del horno de fuego y que no nos va a pasar nada. Y nosotros tenemos un Dios poderoso que va a guardarnos de tu mano. Nunca dijeron eso. Porque ellos no son nadie para decir lo que Dios tiene que hacer. Ellos le dijeron a Nabucodonosor: sabe, oh rey, que Dios puede librarnos de tu mano y puede librarnos del horno de fuego. Pero aún si Él no lo hiciera, aún si esa no fuese su voluntad, nosotros no vamos a adorar tu estatua. Reconocemos el poder infinito de Dios, reconocemos su absoluto dominio y gobierno, pero entendemos que todo se hace conforme a su voluntad perfecta y no a la nuestra. Y cuando nosotros reconocemos ese señorío, el redil en el que estamos guardados se cierra y entonces somos libres de todo ataque del enemigo. No solamente se trata de que establezcamos una relación sana con Dios al reconocerle como Dios, sino que también eso cerca alrededor de nosotros una protección. El velo del que habla la Biblia con respecto a la mujer es esa obediencia, esa sujeción a la autoridad. Y dice, por causa de los ángeles. Y no habla de los ángeles sujetos a Dios, sino de los ángeles caídos, ¿verdad? Entre ellos Satanás, que están esperando a ver a qué hora nosotros pretendemos, como dice hoy la palabra de moda, empoderarnos. Cuando dice el libro de los Hechos, y recibiréis poder, nos está diciendo que vamos a recibir un poder delegado de Dios. No que nos van a entregar un poder para usarlo como nosotros queramos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ya tiene un propósito. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el poder de Dios, el señorío de Dios, no implica que Él está a nuestro servicio para cumplir nuestros sueños o nuestros anhelos. Él está sobre nosotros y nos da poder para cumplir su santa voluntad. ¿Y sabe qué? Tenemos que confiar en que la voluntad de Dios es buena y nos hace bien y nos edifica. No tenemos por qué temer en que, no, es que si yo hago la voluntad de Dios, entonces voy a tener que sacrificarme y ser infeliz. No es cierto. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y tenemos que aprender a confiar en Él. Esa confianza cierra el cuarto ángulo del Evangelio. Y entonces somos libres, somos sanos, somos salvos, pero también somos súbditos del reino de Dios. Y el enemigo ya no puede tocarnos, porque Dios está con nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Piense en ello, medítelo y dele la honra y la gloria a Dios. Entréguele todos estos aspectos. Viva la vida abundante que es en Cristo Jesús. Viva al Señor como su Salvador, como su sanador, como su libertador, pero también como su Rey.